Todas las personas nos merecemos poder elegir la vida que queremos, pero el contexto nos moldea y hay problemas que afectan más la vida de unos que de otros. La buena noticia es que ante este escenario hay gente que elige no mirar para el costado, se conmueve ante lo injusto y trabaja para transformarlo. Para conocer sus historias nace este espacio. Soy Ine Insúa y esto es La Trama. Solemos hablar de la crisis ambiental como algo que sucede afuera, o me parece que es algo que a veces se ve como algo distante. Los glaciares, el agua, la biodiversidad, las emisiones de carbono, pero creo que a veces nos cuesta sentirnos parte de una trama que está quebrada, pero que nosotros tenemos mucho involucramiento en ella. Entonces, hoy te invité, Celes Giardinelli, bienvenida a este espacio. Un placer que estés acá, porque quiero hablar con vos sobre este tema. Quiero que nos traigas tu voz desde tu recorrido y tu experiencia. Celes, para quienes no la conocen, raro que no la conozcan, es periodista y es divulgadora de ciencia. Y me parece que tenés una mirada muy pura, me animo a decir, y también muy interesante acerca de los temas que tratás y con una frescura que a mí me entusiasma y me da ganas de aprender. Entonces te invité para que tengamos una conversación sobre este tema específicamente y que pensemos juntas qué cosas podemos como empezar a traer a la conversación y también a nuestras propias vidas. Espectacular. Hola Ine, ¿cómo estás? Feliz de estar acá con vos, así que gracias por tu tiempo. Bueno, primera cosa que estoy haciendo con mis invitados e invitadas es pedirles que elijan un objeto para presentarse. Y quiero saber cuál elegís y por qué te identifica. Bueno, el objeto que elegí lo tengo en la cara en este momento, que son mis anteojos. Y yo sé que va a parecer, es porque no trajo objeto. La realidad es que hubiera traído los binoculares, que no distan tanto de los anteojos, porque finalmente son dos objetos para observar de lejos. Yo veo muy mal de cerca, ya ahora te veo borrosa. Te los puedes poner tranquilamente. Y los traje un poco porque, pero me parecen realmente simbólicos los anteojos. Hace bastante tiempo escribí una oda de los objetos para observar, que incluyen desde las ventanas, los binoculares, los anteojos, los telescopios, tantos objetos que nos hacen la vida mejor gracias a que podemos observar cosas, las cámaras. Y a mí con los anteojos me sucede que nada, son realmente el objeto que permite que yo observe el mundo en el que vivo, que yo observe lo que me importa, que yo observe lo que me preocupa, que yo contemple las cosas para tomar decisiones en base a mi mirada. Sin esto yo no lo puedo hacer. Entonces realmente siento que es algo que además representa otra cosa que me gusta, y es esa cosa del nadie se salva solo. Yo no me salvo sola, yo me salvo con anteojos. Y me parecen simbólicamente bonitos. Me parece impresionante que hayas empezado con el nadie se salva solo. La última conversación surgió mucho, o sea, fue con otro invitado que trajo mucho la expresión nadie se salva solo, y la presentación de este podcast, en su descripción, termina con nadie se salva solo. Y entonces, ya que lo trajiste y así arrancamos, te pregunto por qué tu observación tiene que ver con el nadie se salva solo. ¿Qué relación estás viendo ahí? No, lo digo más en la risa simbólica de yo desnuda, no me puedo salvar. Yo con un elemento un óptico graduó y demás, sí. Yo dependo de que algún especialista me diga como qué necesito para ver bien. Pero yendo más allá desde ese lugar, digo, sí. tu mirada del mundo, ¿en qué sentido te trae? En como todo. Ahí eso. Sí que en todo. Bueno, vos cuando habíamos hablado en la preproducción me decías un poco hablar más sobre crisis climática y me sucede que yo no sé pensar en todo esto que necesito, que en el activismo, en todas estas cosas que necesitamos hacer en pos de literalmente salvar a nuestro planeta en solitario. Un poco porque mis primeros recuerdos son, esto es muy generacional de la Gen Z, yo recuerdo estar en la secundaria al mismo tiempo que Greta Thunberg haciendo esas famosas Fridays for Future de parar, hacer huelga los viernes, y estar en un colegio muy, muy, muy progresista de Estados Unidos que impulsaba que si queríamos faltemos y nos llevaban a la marcha. Y que en el camino a la marcha, era un colegio muy particular, y que en el camino a la marcha los profesores te explicaban más en profundidad qué eran las cosas que uno tenía, por las que uno tenía que pedir, cuáles eran los cambios sustanciales que había que se tenían que generar. Y por otro lado, más hacia mi actualidad,
y ni siquiera en mi actualidad, a mi pasado, pero mi pasado ya en Buenos Aires laboral, mi acercamiento más profundo, importante, creo yo, mi primer acercamiento profundo, importante a la crisis climática y a hay que hacer algo, es con Tecoa. En el 2021, junto a un grupo de 9 amigos en total, de los cuales muchos no nos conocíamos, a la cabeza de Yael Krupnikov y otros amigos más, que fueron mezclando, bueno, yo conozco a alguien que pueda hacer esto, yo conozco a alguien que pueda hacer esto. Fuimos un grupo de 10 chicos de 20, entre 20 y 25 años, que fundamos una ONG que hacía educación no formal, específicamente de materias ambientales. Y lo primero que hicimos, que fue esto en el diciembre de 2021 que empezamos a trabajar, y en octubre de 2022 hicimos el primer campamento de proyectos ambientales y becamos a 26 adolescentes, todos menores de edad, de toda la República Argentina. Vino gente de la Patagonia, vino gente del norte, de Corrientes, de Salta, vino gente de Neuquén, de todas partes de Argentina, 26 jóvenes argentinos. Y después al resto, uruguayos, en total éramos 40, para que viajen a Colonia del Sacramento en Uruguay. Fuimos a un lugar espectacular a tener un campamento de proyectos ambientales durante 5 días. Recibieron a científicos, especialistas en comunicación, recibieron a... Me acuerdo que llevamos a una de las cabezas de sostenibilidad IKEA, que le hicimos volar desde España, una cosa muy alocada. Con el objetivo, bueno, hagamos que estos chicos se comprometan de verdad, que tengan algún proyecto ambiental. Y la idea era que en 5 días desarrollen un proyecto. Hay uno de esos proyectos que sigue en pie, que a mí eso siempre me sorprende. Y eso, yo tengo muy presente el recuerdo de 40 menores de edad, nosotros 10 muy cercanos a ser menores de edad, y otro montón de adultos especialistas en cosas que aceptaron ser convocados por nosotros porque les ilusionaba a estos adultos contribuir a sembrar una semilla de estas cosas deberían importarte en adolescentes. Me parece hermoso que cada vez que hablo con vos me entero de algo de tu vida que no sabía y que es algo que quiero saber mucho más. La verdad que hay mucho para explorar en esta corta vida. Y ya que mencionaste el pasado, sé algunas cosas de tu historia, como por ejemplo que naciste en Chaco, que tenés hermanas mucho más grandes que vos, que fuiste a 11 colegios, que tuviste insumos culturales cerca que te nutrieron un montón. Lo que te quiero preguntar es, trayendo como, hablando de la mirada, hablando de Nadie se salva solo, te quiero preguntar por tus maestros. Pueden ser por fuera, digamos, maestros formales o no formales, educadores, personas que hayan marcado tu mirada curiosa de la vida. Voy a dejar a mucha gente afuera, pero voy a decir sin lugar a dudas el más importante. Andrés Seligman. Contame, Andrés. Se llama Coco. Andrés, le decimos Coco, quienes lo queremos mucho. Es el director de Planta Alta, una productora de cine documental. Okay. Y en el 2022, a mí me llega un mail. Yo estaba trabajando para Amnistía Internacional haciendo una campaña de otra cosa. Me acuerdo, estaba en las oficinas de Amnistía, me llega un mail, lo abro y decía propuesta documental. Chan. ¿Qué? Y hermoso. Bueno, eso, pero que documental hoy es una palabra bastante, en algún punto, es fea la expresión, pero un poco prostituida. Es una palabra que de repente yo he ido a ver documentales de gente que adoro, que son documentales de 8 minutos, como que... Okay. Entonces, propuesta documental yo sabía que podía hacer muchas cosas, todas me divertían, pero de repente era propuesta documental, una serie, 6 episodios, extensa, para buscar animales en peligro por toda América Latina. Yo dije... es fake. Ha de ser fake. Se había equivocado el Celeste. Claro. Y me mandan como la presentación del documental. Pero está increíble y era con Greenpeace. Yo nunca había trabajado todavía con Greenpeace. Y era una coproducción entre Cimarrón Cine, que es una productora muy grande uruguaya, y Planta Alta, productora de documentales. Historia larga y corta. Tenemos, en el mismo momento que me llega el mail, yo nunca respondo rápido. Y ese día respondí a los 3 minutos y tuvimos una reunión a las 4 de la tarde. Yo a las 4 de la tarde conocí de ese mismo día. De ese mismo día. A las 4 de la tarde conocí a Andrés Seligman presentándome porque me querían entrevistar a ver si yo podía ser una de las protagonistas del documental. Podía suceder que no. Y ese mismo día yo supe, cuando empecé a hablar, a mí esta persona me va a cambiar la vida. ¿Y por qué te cambió la vida?
Andrés primero fue el que cuando me entrevistaba, me acuerdo que me entrevistó con un cuadro atrás que tenía un jaguarete que me parecía precioso y empezamos a hablar, yo le conté de cómo crecer en el Chaco y crecer cerca del monte y lo mucho que me gustaba el monte y empezamos a hablar y yo me acuerdo que hablé muy muy rápido y yo a veces no modulo nada y en un momento cuando se estaba por terminar la llamada yo digo claramente no me entendieron cosas y antes de terminar digo por las dudas, perdón, está muy mal que yo lo diga pero creo que se van a equivocar mucho si no me eligen. Uf, Nunca dije una cosa aguante así. ese rock para poder decir eso. Me encanta. Y Andrés, su primer acto de cambiarme la vida es decir, ok, y cuando yo corto la llamada, esto me entero después, dice, che, yo confiaría en eso que dijo. Pero no es eso por lo que me cambió la vida. Si bien sí, por elegirlo, yo gracias a eso pude trabajar 4 meses grabando un documental. Me cambió la vida Andrés porque fue la persona que me puso binoculares en la mano. Porque fue la persona que me dijo, ¿pues sabías que el mundo de las aves está re bueno? Andrés es la persona más apasionada que yo conozco, pero por escándalo, por el mundo en el que vivimos. Y me abrió mucho más ese concepto, como yo creo que venía con una cosa como un orgullo argentino y lo demás podía apreciar la belleza del otro. Y Andrés es la persona que me enseñó como, no importa dónde estés en el mundo, si algo te parece bello, es el mundo en el que vivís vos. Es el mundo en el que vivís vos. Y si algo te parece triste porque hay un incendio, porque es el mundo en el que vivís vos. Algo que suceda en la Antártida, que suceda en el Ártico, que suceda en Australia, te puede doler tanto como te puede doler la Patagonia, porque es el mundo en el que vivís vos. Y eso para mí fue muy hermoso porque el concepto tecoa, que es una palabra del guaraní, esta ONG te decía antes, en el guaraní tecoa es el concepto de casa como la tierra. Entonces me parece, yo sentía que a mí como me unía a dos mundos, pero sobre todo con el tema de la observación de aves, yo soy ansiosa, impaciente, tengo muchas de estas cosas que realmente no son desde la crítica, sino desde el reconocimiento de mí misma, tengo una tendencia ansiosa. Y no hay nada en el mundo que requiera más paciencia que la observación de bichos, específicamente de aves, que son cositas chiquititas que están a lo lejos en ramas. Y tenés que ir caminando con paciencia y sin ruido si querés realmente tener chance de ver a ciertas especies. Y Andrés, yo siento que gracias, mediante la observación de aves, primero me hizo apreciar lo chico. También es un apasionado por las ranas, sabe un montón de ranas y le encantan los insectos. Es alguien como que tiene una cosa de agarrar al bicho, como si hay una araña, no le tiene miedo a agarrar a la araña. Como no pasa nada. Y eso es alguien que me inculcó mucho el respeto, el amor por los árboles. Ahora vengo a hacer un viaje a la Patagonia, que fui a ver los bosques de araucarias. Y Andrés me fue preparando, transmitiéndome el amor por estos árboles que son milenarios. Entonces, sí, Andrés, sin lugar a dudas, es el que me puso, el que yo le debo un porcentaje muy grande de mi mirada. Y para cerrar eso, lo digo muchas veces en muchas entrevistas, no lo puedo evitar. El motor que impulsa mi vida es un poema que me queda muy bien a mí, que le queda muy bien a él, que es un poema de Mary Oliver, que es Instrucciones para vivir una vida, prestar atención, sorprenderse, contarlo. Y Andrés se dedica a eso, es documentalista de naturaleza. Y le presta atención a las cosas, se sorprende, me las cuenta y yo hago un poco lo mismo desde otro lugar. Gracias, Andrés. Entonces, donde quiera que estés, porque la verdad que creo que... Almagro. En Almagro. Gracias, Andrés. En Almagro. Creo que vale la pena honrar a las personas que nos enseñan, así que la verdad que qué lindo saber que tuviste esa marca y que tenés esa marca. Y me hizo pensar en el concepto de las fronteras, escucharte. Esto que traías de mi casa, el mundo, en algún punto. ¿Qué pasa entonces cuando pensamos en ser parte, en que somos parte de esta naturaleza y que a veces nos olvidamos o creemos o caemos en la ilusión de separación? ¿Qué pensás con respecto a las fronteras? O sea, ¿crees que posibilitan o que reducen opciones? Es un tema porque, sin lugar a dudas, las fronteras organizan el mundo y nos ayudan en muchísimos sentidos. Totalmente. Es imposible que alguien sea presidente del mundo, por suerte. Por suerte. No, como que acá, por supuesto, una vez más, yo soy periodista, no me dedico a la geopolítica, por ahí sos más cambivalero, pero sí puedo decir que las fronteras en principio
organizan. Pero las fronteras no existen solamente entre países, sino que las fronteras también las tenés entre provincias. Y ahí sí, hay un tema que a mí siempre me llama la atención y que cuando pienso fronteras me acuerdo de la misma historia. En el Chaco desde hace muchos años se están haciendo unos esfuerzos muy grandes por la conservación del yaguareté. El yaguareté, que algunos no lo saben, yaguareté y jaguar son exactamente lo mismo. Es la misma especie. Bien la aclaración. Sí. Y el yaguareté en el norte argentino tiene como los mejores bosques, porque tenés todo el bosque, la masa gigante del bosque chaqueño, que es espectacular, es diseñado para su vida. Y sin embargo, en la región del Chaco, por lo menos en la provincia del Chaco, si mal no recuerdo, los números te dan que hay 20 o 25 jaguares libres. Nada más. Las cámaras trampas, todos los registros que tienen los biólogos, te dan una cosa así como 20 o 25 jaguares en total. Que es una cosa deprimente si lo pensamos. En Misiones tenés más o menos una estimación de 200 y pico. Y en el Chaco son muchas las organizaciones. Está Red Yaguareté, está Rewilding Argentina. Rewilding tiene un programa que es bastante reconocido, quizás ya te lo hayan mencionado alguna vez, que es, en resumidas cuentas, cámaras trampas registraron a Caramtá en el 2019, que fue el primer registro de, sí, hay jaguares en el Chaco, como lo sabemos con certeza, no son solamente los relatos o las huellas que hayamos encontrado, ahora tenemos fotos. Y en particular con Caramtá lo que pasaba es que, claro, son animales que caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando aparearse. Y entonces en el Chaco lo que hizo la Fundación Rewilding es que construyó unos recintos enormes, como jaulas, pero gigantescas, y trajeron esto no se había hecho nunca antes en el mundo, animales de cautiverio. O sea, por ejemplo, la trajeron a Tania, que estaba, si mal no recuerdo, en el Zoológico de La Plata. Como animales de cautiverio, a ponerlos en esos recintos, jaulas, pero inmensas, tanto mejor que un zoológico, animales que no podrían vivir en la naturaleza libres porque vienen de años de cautiverio, no hay manera de que puedan aprender a sobrevivir al 100%. Pero por ejemplo la Tania, esta que la trajeron, que es una yaguareté hermosa, tiene una cosa muy, muy triste pero bastante icónica, y es que le falta una pata, entonces camina en 3. Donde se les hace un proceso de reasilvestramiento, rewilding. Entonces lentamente se le deja de dar tanto comida directamente, se le empieza a reincentivar el instinto animal de aprender a cazar. Voy a un lugar con las fronteras. De reactivar el instinto animal de volver a cazar. Es un trabajo gigantesco y el recinto hace que en un momento, claro, la apuesta era, si Tania vuelve a tener esta cosa salvaje, tal vez suceda que cuando esté en celo, emite los sonidos de estar llamando macho y que Caramtá aparezca. Te hago el resumen y el spoiler. Caramtá apareció en un momento. Caramtá llegó hacia el recinto de Tania. Hay unas entradas en esas jaulas. Hay unas entradas que se puede entrar más no salir. Caramtá entró. Tenemos todo esto registrado por cámaras trampa. Se apareó con Tania. Regular. Y hoy hay jaguares libres en el Chaco, que son los hijos de Tania, a los cuales Tania les enseñó a cazar. O sea, un animal que había estado en cautiverio. ¿Y qué tiene que ver esto con las fronteras? Bueno, te decía antes que los yaguaretés son animales que caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros por día, buscando comida y porque lo necesitan y porque cazan y demás. Una cosa muy triste que sucede cuando vos vas al Parque Nacional El Impenetrable, para mí el parque más lindo de Argentina, estoy un poquito cegada, puede ser. Cuando vas al Parque Nacional El Impenetrable, las chances de ver un jaguar son pocas, pero no inexistentes. Es un jaguar espectacular y es un parque nacional espectacular. Pero uno de los límites del Parque Nacional, una de las fronteras del Parque Nacional Impenetrable, es el río Bermejo. ¿Qué hay del otro lado del río Bermejo? La provincia de Formosa. ¿Cuáles son las diferencias entre la gestión de la provincia del Chaco y la provincia de Formosa? A simplemente la cruza de un río, de un lado es un parque nacional, está terminantemente prohibido cazar, y del otro la caza es un negocio. La caza es legal. Se puede. Y si no es legal per se la caza, porque no es legal cazar a un jaguar yaguareté, pero las actividades de caza para cazar otras especies están menos reguladas, ¿no? Lo mismo sucede a nivel desmontes. Si vos pasas un dron desde ciertos puntos del Parque Nacional Impenetrable, cruzás el Bermejo, los yaguaretés que te contaba antes pueden nadar.
De hecho, nadan, hay muchos registros. Pantanales están llenos de jaguaretes cazando en el agua. Vos pasás un dron, del otro lado lo que tenés es primero una cortina de árboles y después desmonte. Y en el medio tenés cazadores. Una de las únicas veces que fui al Impenetrable nos pasó que el guía, estábamos en el Bermejo, y a lo lejos divisó a cazadores, tuvo que dejarnos y se fue a buscar un cazador, volvió con 2 pistolas. Como, realmente no es una exageración. Entonces, ahí que pienso de las fronteras, bueno, así como sirven para organizar el mundo, también sirven por momentos para generar esos desórdenes. Porque el jaguarete, ¿qué sabe? Que de un lado del río está todo bien y que del otro lado del río tal vez lo maten. Y como te pasa con eso, me pasa otro recuerdo así de fronteras que tengo muy presente acá en Argentina, es en el Parque Nacional Coipo, que está en la provincia de Santiago del Estero. Es un parque nacional gigante, el cual visita muy poca gente. De hecho, visita poca gente, estoy hablando de cuando fui yo, fui en septiembre y me dijeron, sos la 7ª visita del parque, poca gente. De un lado, Parque Nacional, la carretera, que ni carretera, la ruta de ripio. Del otro lado, plantaciones de soja. Parque Nacional, plantaciones de soja. En el camino yo vi pasar, ahora me río, pero es un horror, vimos pasar, esto fue una campaña con Greenpeace, vimos pasar un camión con cientos de quebrachos colorados, que es uno de los árboles que más tardan en crecer y los más hermosos del Chaco. Tiene una madera espectacular, pero cientos de quebrachos colorados pasando de costado. Parque Nacional, y la única diferencia era, de un lado es parque y del otro no, es la misma provincia. Bueno, esa es mi opinión de fronteras. Me parece muy, muy interesante el acervo de historias que tenés para contarnos del territorio. Puedes traernos historias de Chaco, puedes traernos historias de lo que viste en Formosa y puedes traernos historias del mundo. Estoy segura que un montón podemos seguir indagando. Quiero que ordenemos pensando en alguien que escucha, que tal vez sabe, porque está en la agenda, que la crisis ambiental existe, pero quiero acercarlo a la realidad concreta de una persona que no tiene la oportunidad de estar en el impenetrable chaqueño. Total. Quiero que pensemos en una persona que se siente porque estamos vestidos, porque nos subimos a un auto, a un colectivo, porque tomamos agua de la canilla, si tenemos la suerte, que siente que está todo bien, o que simplemente parece que no tiene nada que ver con nosotros. O que, bueno, no tengo nada que hacer acá. Pensemos en esas personas que muchas veces es un privilegio poder estar pensando en estos temas. Digo, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con la crisis ambiental traída acá, al llano? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica más allá del impenetrable chaqueño? Quiero pensarte en una respuesta traído a alguien que por ahí que yo a veces peco de cantar tantas historias del territorio porque tuve la suerte de vivirlo. Y ahí hay toda una ironía, ¿no? Porque cuando yo estoy en el territorio, lo que quiero pensar es en reprocharle a alguien que está en territorio que no está haciendo lo suficiente, porque probablemente son gente que vive consecuencias de acciones que no le corresponden. Uh-huh. Me sucede mucho cuando vengo a visitar la ciudad, cuando paso más tiempo en la ciudad, que paso tiempo por ahí con compañeras de universidad o con compañeras de trabajo que están por ahí más en otros temas, que esto, ¿no? Que me hacen la pregunta, bueno, ¿pero qué tan para tanto? Y también hay otra cosa que sucede, y esto es una crítica que yo muchas veces tengo hacia el movimiento ambiental. Hace poquito fue en la República Argentina el gran problema de la ley de glaciares, esto que se quiso renegociar. Muchos amigos que me decían, tipo, yo les decía, por favor, anda a la marcha, como vamos, activemos por esto. No, ¿qué tanto? Bueno, quiero buscar la respuesta, perdón. Bueno, en concreto, voy a ir por un lado por una crítica, perdón, estoy medio desorganizada en pensamientos, pero por un lado, con la ley de glaciares, una cosa que sucedía era que quienes alguna vez, quienes hacen comunicación de divulgación o de activismo, en la foto para empatizar con el porteño o con la persona que vive en la ciudad, ¿fuiste al glaciar Perito Moreno? Una de las 7 maravillas de la República Argentina. ¿Fuiste al glaciar Perito Moreno? Entonces, ¿cómo no te va a preocupar? Si lo disfrutás al glaciar en el Parque Nacional, entonces tendrías que preocuparte por esto. Y ahí pasaba, una cosa era que si
esa persona decía, uy, es verdad, y quería empezar a informarse más, buscaba y al perito moreno no le iba a afectar. Y eso es cierto, la ley de glaciares no afecta a un glaciar tan icónico como el Perito Moreno. Entonces ahí hay una cosa que eso es un pecado que muchas veces los comunicadores tenemos, y es que en el afán de querer, de querer, necesito que prestes atención a esto, te lo traigo con algo que quizás te guste, por más que sea una imprecisión. Y creo que ese es parte del gran desafío que tenemos los comunicadores, ¿no? Finalmente el poder comunicarte que algo es importante por más que lo sientas lejos. Y ahí lo único que puede contribuir, creo yo, es el entendimiento de las cosas como sistémicas. Es decir, de que ese famoso como que empezás acá, empezás a tirar acá una fichita y acá se cae otra mucho más grande. ¿Y qué sucede? Hay cosas que es verdad no te van a afectar directamente y no por eso deberían no preocuparte. Entonces, a mí me pasa mucho cuando me llega una pregunta así como, bueno, ¿qué hago con el que realmente está acá? Con el que... A mí, ¿qué me cambia que no haya agua en Mendoza? Y probablemente hago nada. Probablemente vos, en principio nada. Pero porque ahora es Mendoza. Después, ¿qué será? Entonces, perdón la desorganización del pensamiento, ¿no? Pero digo, por un lado tenés esto, ¿no? Sí. El desafío de los comunicadores, ¿cómo hacemos para que alguien empatice con ciertas causas, teniéndolas lejos, sin mentirles en el camino? Sin exagerar ciertas cosas en el camino. La crisis climática es una crisis que es importante en sí misma. Algo que para mí contribuye mucho, por supuesto que tengo mi sesgo de que es a lo que me dedico, pero realmente traer lo que dice la ciencia de las cosas. En general, por lo menos en mi experiencia, el público general tiene mucha apertura por saber qué dice la ciencia. De hecho, un título clickbait en todo YouTube siempre es ¿qué dice la ciencia de? Porque a la gente le gusta, y incluso en estos tiempos donde parece que hay mucha conspiranoia, la conspiranoia es el privilegio más grande de todos. El público mayoritario sigue sin sentirlo. Sigue respetando la ciencia como instituciones. Entonces, hay algo que me parece importante también es justo con alguien que se siente muy alejado de las cosas y que no le puedes decir, bueno, tenés que viajar para conocer. Soy la principal que te dice viajar para conocer, porque conocer para proteger. Pero si no puedes viajar, escuchar para conocer. Escuchar a quienes sí conocieron el territorio, pero sobre todo a quienes estudian el territorio. Pasar tiempo escuchando a científicos. Cada vez más sucede, yo creo que en este momento, en 2026, al momento de grabar esto, un poco después del 2025, la expedición de CONICET, los medios como que se dieron cuenta de que la ciencia regarpa. Si usted empezó a dar cuenta, de 2025 a 2026, post-expedición del CONICET, es mucho más la cobertura de temas de ciencia y el respeto que se le tiene a los científicos en los medios argentinos al menos, acá estoy hablando muy en nuestra región. Y cuando alguien me dice esto, como me siento muy desconectada, es, che, escuché a un científico. Pero los científicos, primero, son apasionados, que eso no es menor. Y segundo, son gente que conoce en profundidad estos lugares. Y quizás empatizás más con alguien que muchas veces los científicos fueron al territorio 2 veces y después estudiaron en el laboratorio. Esa gente con la que puedes decir lo mismo. Tipo, bueno, no es que están allá solamente. Son los datos duros. Me parece muy interesante pensar, por un lado, estás trayendo cómo los datos duros y la ciencia nos trae información acerca de el estado en el que estamos hoy en el mundo, con respecto a ciertos temas, y que en algunos puntos es, me animo a usar la palabra objetivo o demostrable, que tenemos crisis latentes. Sí, totalmente. Totalmente. Por otra parte, estamos hablando de algo vinculado a la conciencia, algo vinculado, por ejemplo, también a conocer para proteger, o como para mí algo que es muy difícil cuidar a lo que no se ama, o a lo que realmente no se entiende, o a lo que no se experimenta, porque parece lejos. Pero es muy difícil cuidar a lo que no se ama. Coincido, pero creo que es mucho más fácil desear cuidar a lo que ves que otros aman. Y entonces ahí hay algo que me gusta que sucede mucho con las redes sociales, y es que las redes sociales te permiten conocer al que ama ese lugar. Yo tengo muchas amigas que estoy segura que en otro momento quizás no se hubieran conmovido ante los incendios en la Patagonia, y que gracias a internet pudieron escuchar quizás a bomberos voluntarios que aman ese lugar y que estaban sintiendo que
es mucho más fácil empatizar con las personas que están en esos lugares. Yo creo que de hecho el desafío más grande está con los lugares donde no hay personas. Pero hablemos de la atención entonces, porque creo que parte de algo muy interesante en tu rol hoy, en tu rol social, tiene que ver con movilizar conciencias, con hacer llegar mensajes de forma masiva a personas que tal vez no tendrían la oportunidad de escuchar lo que vos compartís y que a raíz de eso pueden cambiar acciones o por lo menos movilizar ideas que para mí las ideas tienen la posibilidad de transformar. Entonces, quiero que hablemos por un lado de la ciencia y por otro lado de la experiencia de conocer para cuidar. Entonces, primero, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué aporta en este campo? Que para mí es infinito, ¿no? Obviamente, pero digo, ¿qué aporta en esta movilización que necesitamos? Hablemos primero de la ciencia. Bueno, nosotros en la República Argentina tenemos grandes entes científicos. Si bien todos conocemos el CONICET, cada museo argentino tiene su propio grupo de investigación. Muchas veces que están ligados con CONICET, muchas veces no. Cada universidad pública o privada también tiene sus respectivos investigadores. Y en cualquier institución científica de nuestro país, vos vas a tener por lo menos a 3 investigadores que están trabajando en temas de crisis climática. Desde cualquier rubro, desde cualquier área. Y no solamente crisis climática, porque climática implica una cuestión de climas solamente, ¿no? Pero nosotros hoy estamos enfrentando desafíos que tienen que ver no solo con el clima, que tienen que ver con la polución por los plásticos. Justo, mira, ahora mientras estaba pensando en La Plata, en la Universidad de la UNLP. En este momento hay un grupo de investigadoras que vienen descubriendo microplásticos en ciertos ríos que cruzan o lagos que están muy cerca de La Plata. Y están haciendo un trabajo de divulgación espectacular, de hecho. UNLP-TV, creo que es. Pasamos el chivo. Pasamos el chivo, porque me gustaron mucho, los vi ayer y me gustaron mucho. Bueno, entonces en cualquier institución científica de nuestro país, hoy tenés a investigadores que están trabajando en cosas relacionadas con el mundo en el que vivimos y con la preocupación respecto a qué vamos a hacer para poder sostener el ritmo de vida, o por lo menos para poder dimensionar cuál es el impacto del ritmo de nuestra vida en el mundo en que vivimos. Y a mí, ese dato, pensar que en todas las instituciones científicas vos tenés a alguien que está trabajando en relación a eso, a mí eso me hace decir, bueno, entonces, si tenés en todos gente haciendo esto, ha de ser un tema importantísimo. Como, si alguien tiene una duda, imagínate que hay tantas personas en el país, todas abocadas a este tema. Y después, una cosa muy buena que tiene nuestro país, y esto es bastante en contradicción con otros, en Argentina el acceso a la ciencia realmente es muy fácil. O sea, nuestro país uno podrá decir, bueno, que no lo ponen tanto en medios o demás, pero en nuestro país, si vos querés tener acceso al científico que está trabajando, siempre tenés el email público y siempre la posibilidad de conversar con un investigador está a la búsqueda de querer hacerlo. O sea, a mí me ha pasado que jamás, o sea, siempre que alguien me ha dicho, como, ay, ¿de dónde sacaste este científico? Realmente casi nunca es porque alguien me pasó el contacto. Siempre es tipo, busco algo que me interesa, me aparecen 2 segundos, busco tal tema con CONICET, me aparecen 6 investigaciones distintas del tema, agarro un nombre y apellido y siempre está el email abajo. En nuestro país el acceso a los científicos es bastante rápido y además tenemos la educación pública que es un acceso extra. Todas mis amigas que están estudiando biología o ciencias ambientales te dicen que sus profesores después son gente cercana. Pero bueno, quiero ir para atrás con tu pregunta. Bueno, ¿qué está haciendo la ciencia en este campo? Bueno, nosotros en Argentina tenemos un país que tiene casi todos los biomas. En esto de tener casi todos los biomas tenemos desde zonas de glaciares, tenemos zonas de montaña, tenemos zonas de montes, muchas zonas pampeanas, y tenemos, por ende, distintos tipos de métodos, distintos tipos de productividad. También tenemos petróleo, también tenemos un montón de costas marítimas. Entonces, cuando uno piensa en las materias ambientales, uno podrá decir como, bueno, estarán mirando esto como los árboles, los incendios. Más no. Es dimensionar el impacto que tiene tanto la pesca como la productividad de vaca muerta haciendo hidrocarburos. Hay investigadores
En este momento, por ejemplo, en la Patagonia hay toda una región donde se está considerando hacer un mega, esto es bastante grave, justo abajo de la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, se está queriendo hacer hace rato un mega puerto petrolero en una zona donde sabemos que van todo el tiempo las ballenas franca-australes, que tardamos 50 años en traer de vuelta a que se reproduzcan en donde se reproducen en la zona de Madrid y Península Valdés. Cosa no menor, impactos de la ciencia, ¿no? Digo, los científicos detectaron que la tasa de ballenas había bajado casi al 100% hace 60 años. Y se desarrollaron muchos esfuerzos de distintos actores, entre ellos el sector petrolero, diciendo como, bueno, por acá no pasan, que no puedan pasar barcos grandes. Y hoy Península Valdés es uno de los puntos donde más ballenas puedes ver en el mundo. Es garantizado que si te vas a Península Valdés en cierta época del año, temporada de ballenas, vas a ver ballenas. Y pasamos de casi no tenerlas, realmente estuvieron al borde de la extinción hace 50 años. Un aporte muy concreto de la ciencia. La ciencia dijo, esto es algo que hay que prestarle atención, si nos organizamos sucede. Bueno, ahora esto, y en CONICET-CENPAT, por ejemplo, estuvimos con unas investigadoras que nos contaban que lo que estaban haciendo era, bueno, si quieren poner este puerto petrolero, que sería terrible, si quieren poner este puerto para barcos petroleros, ¿qué pasaría si hay derrames? Entonces, investigadores que estaban en el laboratorio agarrando algunos cangrejos o algunos distintos crustáceos o moluscos o demás, y poniéndoles, bueno, una gota de petróleo en un tanque, a unos todos de la misma especie, más o menos la misma edad. Una gota de petróleo en 200 mililitros de agua. 3 gotas de petróleo en 200 mililitros de agua. Así hasta 10. ¿Cuánto te afecta? ¿Cuánto es un leak? ¿Cómo dimensionas? Porque finalmente lo que se te caiga en el mar es un montón. Y midiendo esas cosas. Una cosa donde estamos comparando el impacto de algo que sucede en Vaca Muerta, en la más cercana de la montaña, con del otro lado, cruzando el país, del lado del mar. Los científicos de nuestro país están haciendo de todo. Y quizás en algún punto falta y en algún punto no, pero simplemente querer escucharlos más o conocerlos más. Me parece muy interesante esto de ir construyendo la trama que hace a nuestro presente. Nuestro presente que viene de la historia que impacta en el futuro al que nos estamos encaminando. Estamos mencionando a la ciencia como uno de los actores. Más no el único. Más no el único, por eso. Entonces tenemos al grupo de científicos y científicas, a este acervo de conocimiento que se está generando, a esta gente que la está poniendo todo para la defensa de la vida. Ahora quiero traer también a otros actores que son parte de la red. Las comunidades locales. Hablemos de las comunidades locales, por ejemplo. Sí. Y de hecho, una de las cosas para mí más hermosas que sucede es cuando las comunidades locales pueden actuar en base a la ciencia. Cuando la ciencia le puede acercar a una comunidad local información que pueda ser útil para la comunidad local, decida cómo organizarse. ¿Se le puedes contarnos un caso ejemplo? Con nombre y apellido para que se entienda el poder de una comunidad local incidiendo? Total. Me voy a volver para el norte. Veníamos de la Patagonia. Qué buen viaje, estamos de acá para allá. Taca, taca. Y estamos solo en Argentina, pero me voy a volver para el norte, nos vamos para Corrientes. Dale, vamos. A los esteros de Liberá. Bien. En los esteros de Liberá, también esto es junto a la Fundación Rewilding, pero con varias organizaciones más. Hay un caso que para mí es el más hermoso de todos, quizás es de los más icónicos, pero siempre hay gente que no lo conoce. Y es en una región donde les decía antes que el yaguareté, en vías de extinción, personas que tenían, no sé, ganado de oveja, ganado de vacas, si aparecía un yaguareté, lo mataban porque se comían las ovejas, porque se comían las vacas, y en general la caza estaba muy de moda, la caza era algo ni de moda, la caza era parte de la vida cotidiana. Y una forma de supervivencia, probablemente en muchos casos. Muchas veces, pero justo en el caso de cazar un yaguareté, nadie caza un yaguareté para comérselo. Es cazar al rey del bosque. Es la gran demostración la gran demostración de poder es ganarle al tigre del monte, que es el yaguareté. Si nosotros miramos fotos de 1990, 1980, siempre encontrás imágenes de campesinos con las pieles del yaguareté, con los jaguares totalmente como agarrados y asesinados. Bueno, hay un caso ahí muy concreto donde la ciencia empieza a estudiar el impacto de perder al depredador tope, en este caso el jaguar. Y el impacto era tremendo. ¿En qué? En
en toda la red, quiero decir red trópica, pero me parece que no es. Acá no quiero hablar mal de la terminología. No importa. Pero en la cadena de vida. en la cadena alimenticia, perder Bien. al depredador te generaba un montón de desbalances. Y eso iba a tener impactos en el monte, incluso en cómo, qué iba a estar a disposición para comer para los propios campesinos. Y se generó toda una campaña de concientización, por un lado, de quitarle el miedo, perderle el miedo al jaguar, no menor, y por el otro, de la importancia que tiene protegerlo. Y se despertó una ola donde las comunidades locales, en buen sentido voluntariamente, dijeron, tenemos que cambiar nuestro método de vida. Porque parte de lo que les daba ganancias también era poder ofrecer el servicio de caza. Y Se llenó, sí, se llenó de cazadores que comenzaron a decir, bueno, voy a trabajar de guía turístico. Se empezó a llenar de eso. Hoy si vos vas a los esteros de Liberá, puedes ir a cualquier posada y el que te atiende te va a contar, no, mi papá era el gran cazador, yo ahora me dedico a la conservación. Y ahí te pregunto entonces, pensando en el rol de la comunidad local, en un cambio, Primero en la cambio voluntad. concreto. ¿Y qué cambia la voluntad? Porque eso es una cuestión también de, o sea, para que un padre cazador tenga un hijo que trabaja por la conservación de ese mismo espacio, hay un cambio de conciencia. Hay un cambio educativo, hay un cambio cultural, hay un cambio de posibilidades, de condiciones económicas también. Total. Entonces, ¿qué crees que incidió en ese caso para que se diera esa posibilidad de cambio? El acceso a la información y el no subestimar el impacto que puede tener la información. Una cosa que sucede mucho en la ciencia es que mismos medios que se podrán responder es que no lo queremos cubrir tanto porque no lo van a entender. Porque hay como una creencia a veces de que las audiencias de distintas ramas y sobre todo en el prejuicio de las comunidades locales de un pueblo pequeño en el interior de la Argentina, no lo van a entender. El momento en el que quienes tienen acceso a información más contundente confían en que la audiencia va a ser capaz de entenderlo y en lugar de subestimarlas, que es una falta de respeto primero, pero si vos no subestimás a la audiencia, el acceso a la información genera inevitablemente un cambio de conciencia. Entonces, eso es para mí de las cosas como más claves. El rol de la divulgación y la divulgación que no subestima al otro, que no tiene miedo de usar palabras que parecen un poco difíciles y que confían que si una palabra es difícil nadie pregunta nada y podrá explicarlo mejor. Se va construyendo entonces la trama, porque nombramos a la ciencia, nombramos el rol de las comunidades locales y traes el caso de los esteros de Liberá como una comunidad que atravesó un cambio de conciencia, acceso a la información, decisiones y políticas y contextuales que permitieron un cambio de una generación a la otra y la conservación del mismo lugar. Trajiste ahora el rol de los medios, el rol de la comunicación y acá sos experta para contarnos, hablemos de ese actor como uno que incide hacia movimientos que valoramos o que creemos que son peligrosos incluso. ¿Qué pasa con los medios, con la comunicación y la divulgación como un espacio, como un actor que tiene mucho poder hoy? Bueno, hoy te estás encontrando en justo un momento de un proceso de cambio en los medios. Y es que ya los medios no son solamente los grandes Clarín, La Nación. 100%. Hoy los medios también son las personas. Una persona es un medio. Todo el tiempo conversás con periodistas, incluso algunos periodistas que hacen la actualidad y que cubren un poco de todo, que te dicen, a mí me llegan muchos mensajes que dicen, no sigo ningún medio, solo te sigo a vos. Con todo lo peligroso que es eso, porque por ende estás atento a la subjetividad de otra persona. De una persona y no de una organización. Exacto. En una organización vos tenés gente que piensa distinto, usualmente, por más que tengas ciertas bajadas. En general en las organizaciones tenés gente que piensa un poco diferente. En las organizaciones mediáticas al menos. Entonces, hoy, ¿qué es un medio? Es la primera pregunta a responder. Porque de repente, bueno, vamos a considerar medio a @Camivalero. Vamos a considerar medio Jardinera y Celeste. o vamos a @Ineinsúa. Entonces, por un lado tenés eso. Y ahí las respuestas son distintas según a qué nos referimos con medios. En términos de medios masivos, hoy lo que tenés es una baja confianza en ellos. Y eso lo ves cada vez más. Hay un reporte muy interesante que hace Reuters una vez al año, que es el Digital News Report. Y ese reporte registra específicamente el consumo de noticias digitalmente.
Y uno de los casos que pasó, esto está en el reporte de 2024, es que en la Argentina el interés de noticias siempre había sido muy alto. Los reportes anteriores te daban hasta el 74% de la gente encuestada, que suelen ser unas 2.000 personas por país, de distintos rubros y demás, te marcaba que tenían un interés por escuchar más noticias. ¿En medios tradicionales te referís? Noticias en general. Ok. En el 2024 el reporte te dio del 74 al 33%. Ese fue el porcentaje. La baja de qué tanto me interesa escuchar las noticias Masivo. de lo que estamos hablando. 74 al 33 es una baja terrible. Pero te parece una sobreexposición, una Tiene que apatía ver- generada. Tiene que ver con una sobreexposición. Y después cuando vos entras de nuevo en ese número, vas a ver, bueno, ¿y qué escuchan? ¿Qué quieren escuchar? Bueno, ¿qué registran en el reporte? Bueno, también registran lo poco que confían en los medios tradicionales. Y lo mucho que empiezan a confiar no en periodistas que hacen contenido en las redes, en personas que hacen contenido en las redes. En personas que tienen llegada e las incidencia. y las personas a veces son periodistas, a veces no. Y A veces, y no digo que tengas que serlo necesariamente siempre, pero sí implica una cierta subjetividad. Y no digo que un periodista no la tenga, por favor, los periodistas tenemos todos nuestras propias visiones del mundo, que es inevitable dejarlas plasmadas en lo que sea que escribimos, hagamos digitalmente. Pero hay un peligro latente, no solo en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país es muy concreto de repente todos estamos en nuestras echo chambers de escuchar lo que nos cuentan las personas que nos parecen a través de una pantalla confiables. ¿Qué impacto va a tener eso en la crisis climática? Bueno, es casi que una ruleta, bueno, de qué lado del algoritmo acabamos apareciendo. Me preguntabas antes sobre justo el rol que tenemos los comunicadores. Bueno, yo creo que esté formado o no esté formado, en esta época donde la gente va a confiar en vos, porque hay una tendencia a confiar en los humanos que aparecen en las pantallas, esté formado o no esté formado, comprométete con un ejercicio cuasi periodístico. El de ir a buscar un poco más que solamente lo que leas en las redes, lo que te aparezca en internet, en repartir cosas que te animas a buscar. Esto que te decía hace un rato antes, ¿no? Que en cualquier publicación científica buscas tema, buscas CONICET, el mail de los investigadores están. Ese pasito extra que antes quedaba solo para los periodistas, ese pasito extra hoy te puede llevar muy lejos y te puede ayudar a entender mejor las cosas. Y el rol que tienen los comunicadores para mí es el rol más grande y el impacto más concreto y más tangible de dimensionar yo lo veo en la expedición del CONICET del año pasado, en la expedición científica del Cañón Submarino en Mar del Plata. Acá tengo el orgullo de haber sido parte de esto, pero no soy la única para nada. Esa misma expedición, la que vimos todos de la estrella culona, del momento, estamos todos mirando una pantalla a ver qué bicho aparece ahora en el mar, y escuchar y emocionarnos con científicos relatando lo que están observando y emocionándose porque observan por primera vez los animales vivos. Esa misma expedición había sucedido en diciembre de 2024 en la Antártida Argentina, con investigadores biólogos cordobeses, entre ellos Cristian Langer, un capo, con biólogos cordobeses. Yo estuve mirando eso. Éramos 200 personas el día que éramos el máximo. Entre otras cosas, apareció un mega calamar gigante, que es uno de los registros como más... Todo se pasó. Eran 200 personas mirando. ¿Cuál es la diferencia entre 200 personas mirando el streaming en la Antártida Argentina con biólogos cordobeses? Los cordobeses son re divertidos. O sea, con biólogos cordobeses, exacto, con biólogos cordobeses. Y en julio, en el Cañón Submarino de Mar del Plata. ¿Cuál es la diferencia? El rol de la comunicación. Yo soy muy fan de la sociología, fanática. Hay un concepto que trae Bauman que tiene que ver con la liquidez, la modernidad líquida, y cómo eso implica el borramiento de fronteras, ya que hablábamos de fronteras, en muchos aspectos de nuestras vidas. Creo que acabas de traer como un ejemplo claro de la liquidez, ¿no? Como un medio tradicional, antes era, si querés, quien era dueño del poder y traer ciertas voces. Hoy la liquidez que podemos observar en este campo es que una persona con un teléfono, talento, constancia y posibilidad de hacerlo, puede acceder a ganar una voz. Después, para mí hay muchísimo que recorrer para tener una voz como la tuya. Ahora, la quisiste tener, te esforzaste un montón por tenerla
y la tenés. Entonces digo, hoy tenemos por un lado la liquidez de, ok, tenemos más posibilidad de acceder a ganar una voz. Por otra parte, como nombraste, con otro término, pero también tenemos burbujas algorítmicas que Totalmente. como nos hacen ser parte de un lado o del otro. Campanas de eco. Bien. Hablemos de esos riesgos. Uf. Este es para mí uno de los temas que más me preocupan en la vida personal y cada vez que en la facultad tuvimos que leer autores que hablaban sobre este tema, todo lo que me pasaba era que me angustiaba, porque decía, ¿cómo vamos a salir de acá? Las campanas de eco probablemente sea un concepto que muchos, yo creo que si estás escuchando el podcast de INE probablemente ya lo hayas conocido, pero por las dudas, Contalo. es esto de comenzamos a interactuar en las redes sociales con cierto contenido y la interacción puede ser buena o mala, puede ser te odio, puede ser te amo, o me encanta esto, le das un par de me gustas, o interactúas, el algoritmo registra que pasas mucho tiempo mirando una publicación en concreto y entonces te quieren dar más, o sea, la plataforma te va a dar más de eso mismo que miraste o con lo que interactuaste. Una cosa que sucede ahí es que muchas veces, incluso la gente con la que uno puede pensar diferente, de repente, este es uno de los temas que a mí me interesa un montón. La gente con la que pensás diferente de repente es graciosa. Y por eso acabas dando algunos me gustas a cosas con las que no estás de acuerdo, pero que son graciosas. Que son graciosas. La repetición tiende a generar en los humanos la asociación positiva de esas cosas. O por lo menos a perderle el tabú a ciertas expresiones. Vieron que una cosa que está sucediendo ahora es que están volviendo ciertos chistes que antes quizás no volvían. Yo me encuentro a mí misma, yo todo el tiempo me encuentro diciendo, ay, yo este chiste en 2019 no me animaba. ¿Por qué lo acabo de hacer? Y tiene que ver un poco con la repetición donde las cosas empiezan a valer menos. Ya no significa tanto decir ciertas cosas. Y las campanas de eco tienen más que ver con el concepto de empezar a quedarnos en pequeñas burbujas de ideas, donde las ideas que se nos presentan vienen desde distintas voces, pero coinciden. Y ahí lo que tenés es una cuestión cognitiva de, pero estoy escuchando a distintas voces. Y si escucho entrevistas de debates, esto para mí es de las cosas más interesantes. Mi pareja y yo pensamos muy distinto en términos ideológicos. Y hace poco hubo un debate en una radio que nos gusta a los dos. Y yo le digo, no puedo creer que pusieron a esta persona, la investigadora, capa, con este tarado. Y mi amado me responde, me pareció tan tonta esta chica. O no me lo dijo así, pero que prácticamente me dice, no, y me parece que estuvo bien. Y escuchamos la misma entrevista y escuchamos cosas totalmente distintas por nuestras propias campanas de eco. Pero totalmente distintas, ¿eh? Totalmente distintas. Y lo que está sucediendo en ese sentido es que cuando aparecen, esto para mí es de lo más peligroso, hoy en redes sociales como Twitter, si te aparecen contenidos de lo que piensa distinto a vos, lo primero que te va a mostrar el algoritmo cuando entres a leer los comentarios es la gente que piensa parecido a vos diciéndole por qué está equivocada. Hay contenidos, que esto yo lo hago mucho con mi pareja por estas diferencias ideológicas que tenemos, de repente vimos el mismo contenido, el algoritmo nos mostró lo mismo, pero de repente por ahí mi pareja me dice, lo mataron. Yo le digo, ¿viste cómo lo celebraron? Y vimos el mismo contenido, pero en realidad lo que leímos fueron respuestas distintas. Porque lo primero que te muestra como mayoritario es una cosa o la otra. Y mira, volviendo al inicio, el rol de nuestros anteojos, ¿no? Cómo están tan filtrados y bajo algo que parece lo mismo, vemos cosas tan diferentes. Quiero traer una cosa más en términos de esta construcción de actores que estábamos haciendo. Si puedo aportar antes de cerrar lo anterior. Hay una manera de batallar contra la campana de eco, que para mí es la más útil en este momento, en esta era, donde algo que está sucediendo es que por el teléfono celular dejamos de pasar momentos, esto no voy a recordar en este momento el autor, lo leí hace relativamente poco, no recuerdo el autor, pero dejamos de pasar momentos con humanos de un segundo círculo. ¿A qué me refiero? El primer círculo es toda la gente con la que vos te vinculás, más menos, pero con la que vos te vinculás.
El segundo círculo son tus vecinos, la gente de tu barrio, la gente que está sentada al lado tuyo en el colectivo, la gente que está sentada al lado tuyo en la espera del banco. Estamos acá. El tercer orden social, el tercer círculo social es la gente con la que no hablas en persona, pero sí digitalmente. Tenés tu círculo de lo social. Rompimos el tiempo con el segundo círculo. Es decir, pasás tiempo con los que vos conocés, que mal sabés qué piensan. Pasás tiempo con los que no conocés, pero conocés, mal sabés qué piensas. Y con los del segundo no. Y entonces ahí lo que te sucede es que de repente, ¿cómo puede ser que esta persona me caiga tan bien? Me apareció en Twitter y dice estas cosas. No lo puedo entender. Bueno, yo creo que la única manera hoy de salir de la campana de eco es la extroversión, lo cual es muy difícil para los introvertidos. Pero es la extroversión y el ejercicio de querer conversar, soltar el teléfono y querer conversar con el que no conozco, con el que no es mi amigo, con el que no es mi vínculo, con el que está sentado al lado mío en el colectivo. ¿Y qué oportunidad abre ese tipo de extroversión? A salir de una campana de eco para escuchar ideas nuevas, incluso en contextos que se te parezcan bastante. ¿A qué me refiero? Si estás en el mismo colectivo, probablemente no es tan distinto. No está, o sea, siempre vas a tener diferencias profundas. Y digo, el colectivo te puede dejar en Palermo como te puede dejar en Microcentro. Pero hay una cercanía de, por lo menos en trato de ciudad. Y entonces, para mí hay algo de qué posibilidades abre, justo el de siempre te va a pasar que vas a escuchar algo que, y también te va a ayudar a dimensionar, si vos sos el que está haciendo el esfuerzo de no estar en las redes, a dimensionar que lo de las redes no es necesariamente la agenda. Los que estamos sobreinformados todo el tiempo nos la pasamos convencidos de que en las redes sociales está lo que todo el mundo está velando. Y la famosa calle offline es mucho más silenciosa y es donde realmente hay que estar. Porque las cosas importantes que pasan en la calle online, en la calle offline solo pueden comunicarse boca a boca. Y las cosas que parecen importantísimas en la calle online, en la calle offline, muy probablemente no sean para tanto. Y eso a veces es bueno, a veces es malo. Tu rol como persona que está en las dos, por ahí es comunicar algunas ideas. Quiero traer a un actor más dentro de esta construcción que estamos haciendo, que para mí fue muy claro cuando hablaste de Formosa y de Chaco, como una frontera política cambia la realidad, por ejemplo, de un jaguar y por ende de un ecosistema inmenso y por ende de la vida en su conjunto. Me pregunto, necesito preguntarte solamente porque no podemos dejar de mencionarlo, hablemos de el rol político en esta crisis. Creer que la ciencia y las comunidades locales o los comunicadores pueden generar cambios profundos por sí solos es una mentira. Gracias. 100%. Podés generar cambios sociales si querés, pero cambios concretos, solamente la política. Y el tenerle miedo a la política o esa apatía por la política que sucede y que es bastante inevitable. Digo, hay Nico Alsman, si no me equivoco, tiene una charla TED que hizo en 2019 donde mostraba correlación no es causalidad, pero que hicieron unos reportes en distintos países de Latinoamérica que mostraban que cuando le tomabas un examen a niños el día después de un caso muy famoso de corrupción, los niños tendían, o sea, que había estado en todos los medios, los niños tendían a machetearse más, a hacer más trampa. Y él decía como, bueno, esto no es necesariamente una línea directa, pero en varios países tenemos esa tendencia. Cuando miramos los porcentajes de trampas en momentos normales y momentos donde hay escándalos de corrupción corriendo, hay una mayor tendencia. Hagamos con eso lo que queramos. O sea, hagamos con esa información, tomémosla como consideración de lo que queramos. La política tiene muchos desafíos hoy, muchos. El primero es estas mismas campanas de eco, donde de repente, algorítmicamente y también socialmente, porque si bien la calle online y la calle offline no son lo mismo, muchas veces sí que se replican. Y muchas veces la violencia que pasa en el internet sí que se replica en lo presencial.
Me perdí, no. Entonces, hoy la política tiene como una demanda en ciertos lados de violencia, en ciertos lados de rompamos todo. Y por el otro, el de sociedades que necesitan cosas. Y la política tiene el gran desafío de tener que conversar con todos los actores, teniendo cargada, por un lado, mucho prejuicio de quienes los votan. Hay una cosa muy concreta, digo, en la Argentina, esto que yo digo no es nada nuevo, digo, pero que ¿cuántos de tus amigos cine han votado porque querían y cuántos votaron para que no gane tal? Yo mismo. Para que no gane tal. ¿Cuánto pasa de lo que votamos con convicción y que después nos decepciona? Yo puedo recordar veces que voté y que después dije, que voté. Entonces, ahí en ese sentido también tenés como ese sí que es un tema del cual yo puedo desde la comunicación tratar de hacer mis aportes, pero yo hoy no lo tengo claro. Pero sí que creo que todos estos tres actores que mencionábamos antes, ¿no? Digo, la ciencia, las comunidades y los comunicadores inciden directamente en la política, sin lugar a dudas. Más sin embargo, la política es la que tiene la última palabra. Y eso es una pena, pero también es importante que sea así. Yo no cambiaría que el sistema de la última palabra lo tenga la política. ¿Por qué? Porque finalmente necesitamos algo que haga de ente regulador. Sí, porque con sus procesos contras responde a la voz del pueblo, en teoría. En algún punto. Y también ahí hay unas cosas como que es el desafío de la comunicación es lograr comunicarle al pueblo lo suficiente la importancia que tienen las cosas que dice la ciencia para que las comunidades después decidan votar bajo esas conciencias. También es cierto que en materia de crisis climática en nuestro país yo puedo entender a personas que te dicen yo hoy siento que hay otras prioridades. Para mí es mirar a corto plazo, más sin embargo puedo entenderlo. Le hicimos un recorrido que para mí es interesante, vinculado a pensar. Tuvimos un disparador que fue la crisis y la crisis de la vida para mí, en su conjunto, que estamos atravesando y de la que somos parte. Pensamos en sus diferentes actores, pensamos en el rol de la ciencia, en el rol de las comunidades locales, que nosotros también somos parte de ellas, en el rol de la política, en el rol de la comunicación. Y ahora quiero volver a vos. Y volver acá y pensarte a vos como individuo. Y si querés ya, para ir cerrando, tengo 2 preguntas. Dale. La primera es, Cere, en dedicarte a contar historias, a visibilizar, a ayudarnos a las personas a entrar en contacto con diferentes causas. ¿En qué medida este camino te transformó a vos como persona? Puf. Bueno, dedicarme a contar historias a mí me generó el entender la responsabilidad de contarlas. Sobre todo porque cuando viajé en muchos lugares, pero viajando al exterior, me encontré constantemente con historias que transformaron realidades. Y eso me hacía decir como, ay, yo tengo que contar historias que puedan tener tal vez un impacto. Y también no solamente transformaron realidades, sino historias que contribuyeron a sostener ciertas memorias. Acá se me viene a la cabeza la isla de Pascua o Islandia, que son 2 islas que me gustan mucho, muy distintas una entre sí. Pero en Rapa Nui, muchas de las cosas que mismo la ciencia comprobó después, cuando la ciencia comprobaba ciertas cosas, coincidían muy bien con los relatos del boca a boca que se pasaron de generación en generación sobre cómo se habían construido los famosos Moai. En el caso de Islandia, para mí fue espectacular cuando hablé con gente de allá, cómo el boca a boca sostenía los relatos de los vikingos. Y hay tanto que el contar historias y el relatar historias nos hace humanos y nos hace amar lo que conocemos, o incluso amar lo que no conocemos, pero que alguna vez existió y que nuestros antepasados amaron, que sí, a mí me transformó entera. A mí me transformó en una persona que aparte constantemente está buscando persiguiendo la historia, porque ¿qué historia voy a contar de esto? Camino pensando en, bueno, si voy a tomar esta decisión, ¿cuál es la historia que voy a contar?
Y eso es algo muy bonito, la verdad. Y y gracias por esta respuesta. ¿Qué aprendizaje más valioso podés rescatar de tu trabajo en territorio, en contar historias y en entrar en contacto con este universo de historias que conviven? Mm. Va a ser muy redundante. Pero que nadie se salva solo, la verdad. Como... Y ahí hay una cosa muy, muy divertida, y es que yo creo que cuando empecé a viajar a hacer viajes a territorio, yo pensaba más como la última palabra de la verdad siempre la tienen los que están ahí. Y después aprendí que no. Que hay lugares donde hay un caso muy concreto que a mí me parece relativamente divertido. En Estados Unidos está una isla que se llama Tangier, que es una isla que está a un par de kilómetros de cierta costa de Virginia. Y es una isla que vos mirás mapas satelitales y en los últimos 50 años se redujo a la mitad. Hay zonas que tienen ya casas totalmente inundadas por la suba del nivel del mar, está haciendo eso. Y es una isla donde todos son amantes de Donald Trump. Lo aman con toda su alma. Y Donald Trump es alguien que habla muy against el cambio climático y que esas cosas no, y que es una cosa woke y qué sé yo. Y esta gente que ama su casa, la ama, y que también tiene como, que no dimensiona en algún punto que bueno, que tal vez las políticas que están votando no van a contribuir a salvarla. Eh, y, y eso a mí me parece siempre me parece una historia interesante porque me hace recordar mis sesgos. Uno tiende a pensar, bueno, cuando voy a un lugar, la última palabra de la verdad la van a tener ellos. Y a veces la última palabra de la verdad solo existe en la construcción de todos los factores. ¿Por qué esta gente ama a Trump? ¿Porque están locos? No. Porque todos los otros políticos siempre los ignoraron. Y Donald Trump alguna vez llamó a la isla. Primer presidente que les dio bola. Eh, entonces, la última construcción de la verdad está en la suma de todos los factores. Gracias, Ele. Un placer escucharte charlar con vos. Me encantó. Buenísimo. Gracias, Ine, de verdad. Me gusta mucho. Te admiro un montón. Gracias. Gracias, nena.